Estimado público, tengan ustedes muy buenas tardes. En nombre de Siembra queremos darles la bienvenida y agradecer vuestra presencia. Agradecemos también al Club Católico por ceder desinteresadamente el uso de esta magnífica sala, que da un marco inmejorable al evento y hace posible las condiciones locativas y técnicas para su desarrollo. Para ellos, entonces, nuestro agradecimiento especial. Siembra, y nuestra sala de convivencia democrática, se ha propuesto instalar en la agenda pública los grandes temas que nos afectan como sociedad y también nos interesan para la convivencia democrática. En el marco del ciclo de 2023, hemos debatido acerca de transparencia, acceso a la justicia y ciudadanía democrática en el pasado mes de julio y en la temática de crimen organizado y lavado de activos en Uruguay en el mes de agosto. Creemos necesario contribuir aportando desde una perspectiva integral al debate democrático con la mayor amplitud, contando para ello con la participación de la academia, de representantes del sistema político, de periodistas y operadores con amplia experiencia en cada una de las temáticas que hemos propuesto. Para esta ocasión, nos convoca el sistema penitenciario en Uruguay, claves hacia una política de Estado para la ejecución penal, en la cual pretendemos promover el intercambio amplio y plural e indagar acerca de las acciones necesarias para construir una agenda pública en torno a la situación carcelaria de nuestro país. Ya hace 40 años, en 1983, los estudiantes de Derecho, nucleados en el entorno del Centro de Estudiantes de Derecho y la revista Causa de nuestro gremio, preocupados por la temática, proponíamos entonces un concurso extracurricular llamado el Sistema Carcelario para la Rehabilitación del Individuo en Uruguay, lo que da cuenta de cuán antiguo es el problema que continúa y se ha agravado en el presente de forma muy notoria. Hoy más que nunca son necesarias políticas de Estado para el logro de soluciones sustentables que nos permitan arribar a este objetivo que es común y que nos interpela como sociedad, cuál es el de construir una convivencia democrática e inclusiva, con la certeza de que el camino se construye entre todos, por encima de banderas políticas y con grandeza cívica. Dejamos abierta la actividad que nos convoca, esperando que contribuya en tal sentido y nos permita, más temprano que tarde, afirmar que estamos en el camino de la solución de uno de los graves problemas que nos afectan a toda la sociedad y en especial a los sectores más vulnerables de la misma. Damos entonces paso y la palabra a Ana Juanche, que moderará los paneles que conforman la actividad de hoy. Ana Juanche es doctora en estudios latinoamericanos, magíster en Derechos Humanos, docente y consultora internacional en políticas penitenciarias. Buenas tardes, muchas gracias. Es para mí un placer poder estar hoy junto a ustedes moderando estos tres grandes paneles que van a animar la jornada de hoy. En este primero vamos a abordar el sistema de ejecución penal en la actualidad desde un marco regional y por supuesto también el nacional. Y para ello tengo el gran placer de dar la bienvenida a Javier Areces, a Andrea Casamento, a Jimena Fernández y a Juan Miguel Petit. Vamos a dialogar en torno a un eje particular luego de una breve introducción que haré a continuación. Al igual que varios países de la región, Uruguay registra una tendencia de crecimiento al delito. Esto puede verificarse en diversas publicaciones de la UNODC, Penal Reform International, así como también en informes nacionales. Para responder a este fenómeno, el Estado ha apelado al aumento del uso de la prisión. Esta respuesta, dicen también diversos teóricos, diversos criminólogos, es una de las características de la justicia penal de las últimas décadas. Si bien la experiencia
internacional ha arrojado evidencia sobre que más cárcel no se relaciona directamente con el descenso de la criminalidad, todos los países de América Latina han registrado el incremento sostenido y acelerado de la población privada de libertad. Uruguay en un periodo de 20 años la triplicó. A nivel mundial también la aceleración de este crecimiento es desigual según el género y es mayor en las mujeres. En las últimas 2 décadas, la población privada de libertad, la población de mujeres privada de libertad aumentó un 33% frente al 25% de la población masculina, datos de UNODC de 2021. Uruguay no escapa a esta tendencia. El crecimiento anual de la población reclusa durante 2021 fue del 12.5%, pero también ha sido desigual porque las mujeres crecieron 3 veces más que los varones, según datos del informe del Comisionado Parlamentario de 2022. Parte de este crecimiento diferenciado se relaciona con el endurecimiento de las leyes de drogas y con una mayor persecución a estos delitos. Sumado al encarcelamiento, otros autores señalan la existencia de otras formas blandas del castigo que también hacen parte de un conjunto cada vez más amplio y complejo de sanciones penales. Y estas formas más blandas también deben ser comprendidas dentro del fenómeno de la punitividad. En Uruguay, además de las 15.000 personas privadas de libertad, hay actualmente aproximadamente 19.000 medidas no privativas de libertad administradas por la actual Dirección Nacional de Supervisión de la Libertad Asistida. Frente a este fenómeno, algunos países han desarrollado durante las últimas décadas y en forma sostenida procesos que combinan la instalación de modelos basados en el paradigma de la rehabilitación junto a la progresiva reducción de la cárcel como forma de ejecución de la sanción penal. Estas experiencias, con fuerte evidencia detrás de ellas, combinan profundas modificaciones en materia de política criminal junto a una fuerte y continuada inversión por parte de los estados que asegura la sostenibilidad del ciclo de la reforma. Como ejemplo, solamente uno, el comisionado parlamentario ha citado diferentes veces la experiencia de Texas como una impactante reforma penitenciaria que logró abatir los índices de reincidencia al tiempo que la disminución de la población penitenciaria a través de programas socioeducativos y la implementación de medidas alternativas sólidas. En este escenario, y tras el fracaso de la cárcel, que además de no disuadir ni rehabilitar es en sí misma criminógena, como también lo señala profusa bibliografía, parece cobrar sentido discutir otras alternativas más útiles. En particular, es imperioso discutir la necesidad de atender los impactos de las políticas de endurecimiento penal, más penas y más cárceles para las mujeres, quienes han sufrido más fuertemente sus impactos. Los órganos y distintos mecanismos de los derechos humanos, de protección de los derechos a nivel internacional, así como las instituciones de control del cumplimiento de los derechos humanos, la academia y también las organizaciones de la sociedad civil, han planteado desde hace muchos años la necesidad de que Uruguay aborde de una vez por todas una política pública integral para la ejecución penal. Desde la recuperación democrática en 1985, sin lugar a dudas, todos los gobiernos han intentado, con mayor o menor profundidad, abordar la crisis penitenciaria que parece tornarse, sin embargo, crónica. La predicción que realizó en 2012 quien fuera el relator de las Naciones Unidas para la cuestión de la tortura, el profesor Juan Méndez, sin embargo, parece constatarse plenamente. El relator, en su visita a Uruguay, señaló: en los próximos años se llegará a una insólitamente alta tasa de encarcelación que no puede ser solucionable a través de la construcción de nuevas prisiones y que acarrea imprevisibles consecuencias sociales y culturales para toda la sociedad. En este panel, luego de este breve
contexto, buscaremos analizar los principales desafíos de la región y de nuestro país en particular en un contexto de creciente punitividad que, sin embargo, no repercute en el descenso de las tasas de delito. El efecto más visible es la expansión del sistema penitenciario, que por saturación somete a las personas a tratos crueles, inhumanos y degradantes y brinda, sinceramente, escasísimas posibilidades de rehabilitación. Estas condiciones, además, afectan a sus trabajadores y trabajadoras, quienes deben desarrollar sus funciones en contextos de sobreexigencia e inseguridad laboral y, por supuesto, también a las familias y a las personas visitantes. En el seno de esta discusión más amplia sobre la política criminal, nos gustaría en este panel abordar el tema de qué hacer con las cárceles a través de dos preguntas sobre las que intercambiaremos. Para la primera ronda, ¿es posible pensar en solucionar la crisis estructural de los sistemas penitenciarios independientemente de las decisiones de la política criminal que apelan al uso cada vez más amplio y prolongado de la cárcel? ¿A quién le gustaría comenzar? ¿Juan Miguel? Agradezco muchísimo la invitación a Siembra. Me parece excelente el planteo de pensar con gente de distintas perspectivas, filosofías, instituciones y trayectorias. Creo fervientemente en esa búsqueda plural de acuerdos, sintonías, conexiones. Creo que eso es clave para resolver aquellas cosas que como país no podemos resolver. Todos los países hay cosas que no pueden resolver. Uruguay tiene su lista. Y el sistema penitenciario está ante los temas más fuertes. Un saludo especial a Javier Areces, hermano argentino, que yo creo que vale la pena destacar, director del Servicio Penitenciario de Buenos Aires, que un gusto tenerlo acá. Hace poco estuvimos charlando, yo no lo conocía, tiene muchas cosas para decir. Yo creo que en el caso uruguayo, el principal problema que tenemos en cuanto a resolver el tema de la estructura es que justamente no tenemos una estructura. Tenemos un sistema penitenciario que no se piensa desde hace más de un siglo. Los últimos ejercicios de reflexión y construcción de política pública son con la construcción a fines de los años 1800 y principios de 1900 de la cárcel de Miguelete y Punta Carretas. Después el sistema creció desarticuladamente, fragmentariamente, a través de lo que era la Dirección Nacional de Cárceles, pero no hubo un ejercicio de pensarse el sistema, y cuando el Uruguay lo empieza a pensar, corre la cortina y encuentra un panorama desolador, como el que observaban los relatores de Naciones Unidas cuando vinieron acá. Algunos de ustedes habrán sido partícipes de algunas de esas visitas. Y cuando vino Novo acá, después de unos primeros días de recorrida del Parlamento, Facultad de Derecho, Suprema Corte de Justicia, dijo, bueno, ahora se frotaba las manos y dijo, bueno, ahora voy a ver el sistema penitenciario de la Suiza de América. Y yo participaba con él en las visitas y él me dijo, después cuando salimos de visitar algunos centros, me dijo, yo me caí en un agujero del espacio-tiempo, porque esto no coincide con nada de lo que vi, ni con el Parlamento, ni con los jueces, había tenido una reunión con periodistas, ni con libertad de prensa, ni con la democracia uruguaya, quedó azorado. Y bueno, yo creo que nos falta una institucionalidad. Tenemos un sistema que funciona muy mal, que lo hemos hecho entre todos. Y cuando digo entre todos, me refiero por lo menos a los tres poderes del Estado, porque muchas veces vemos solamente la parte más visible, que es la administración de la sanción penal, que es el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación. Pero el Poder Judicial debería tener, creo yo, una voz mucho más fuerte y hacer un ejercicio también de cuáles son sus resortes que funcionan mal. La defensa pública, el Instituto Técnico Forense, el rol que se debe aumentar de los jueces de ejecución, por ejemplo, por citar algunas cosas. El Poder Legislativo, que tengo el orgullo y el honor de ser un cargo al servicio de todas las bancadas del Parlamento, creo que también podría tener una presencia mucho más intensa de seguimiento del presupuesto, de la normativa, del monitoreo. Y por supuesto, los organismos ejecutivos, hay muchos que, en la medida que no son parte directa de la ejecución penal, se sienten un poco por fuera. Y las políticas sociales llegan a veces hasta la puerta de los centros y dan la vuelta como una autopista que circunvala. Entonces yo creo que hay que pensar en una nueva institucionalidad
que para eso se requiere acuerdos, requiere de normas, requiere incorporación de instituciones públicas que rompan este archipiélago de instituciones tan variadas y que puedan constituir un auténtico sistema. Es una tarea que va a llevar tiempo, no se arregla en una administración, y el gran riesgo es que nos podamos acostumbrar. Yo creo que hay una cosa buena, que ahora se está hablando mucho más de esto. Bastante común en estas semanas y meses, reuniones diversas, preocupación de nuevos actores, y el tema se discute mucho más. Yo el riesgo que veo es que nos acostumbremos a que, como no termina de explotar del todo, y de pronto esa idea de explosión, de las cárceles no se derrumban, no desaparecen, no explotan, y siguen funcionando mal y siguen dañando muchas vidas adentro y afuera, y la vida continúa. Entonces es relativamente fácil acostumbrarse, y si bien por un lado ahora tenemos que ya ha habido quienes hoy son gobierno y oposición, los hoy opositores estuvieron en el gobierno y los hoy en el gobierno también fueron oposición, eso que los puede ayudar a ver que el problema es bastante complejo, que no es solamente una cuestión de voluntad darlo vuelta, a la vez también puede llevar a una especie de empate suma cero, muy típica del Uruguay, de decir, bueno, ustedes no arreglaron, nosotros tampoco, estamos empatados, no nos critiquemos demasiado, esto no lo arregla ni Magoya, es lo peor que puede pasar. Entonces yo creo que hay que hacer un gran ejercicio en favor de poder poner los focos en que se requiere una transformación, de que es posible una transformación y que a través de una nueva institucionalidad podemos atender un tema que tampoco depende solamente de lo que se haga en el sistema en sí mismo. Primera infancia, educación y salud son todos componentes claves que van a influir directamente en el formato que tenga el sistema penitenciario. Pero el sistema penitenciario requiere una nueva institucionalidad, un proyecto, un plan de emergencia, pero un plan a largo plazo, y eso requiere de acuerdos institucionales, políticos, profesionales, y también acuerdos entre las personas. Que en ese Uruguay, le digo acá al amigo argentino que parecemos tan macanudos, el uruguayo es bravísimo, porque el uruguayo es muy celoso, y en los temas más complicados, como hay poca gente, más celoso es. Y nos cuesta reconocernos y reconocer las virtudes de los demás y trabajar en red. Entonces la construcción de una política requiere también al final del camino acuerdos entre instituciones, acuerdos entre personas y voluntades en un proyecto de transformación. Excelente, gracias Juan Miguel por ceñirte además al tiempo. Javier, ¿qué nos podrías comentar respecto de estos señalamientos de Juan Miguel con base en la experiencia del sistema penitenciario bonaerense y también tu experiencia en la región, que es profusa? Primero agradecerles. ¿Ahí se escucha? Hola, hola. Agradecerles muy especialmente porque creo que estos espacios de diálogo, de intercambio de ideas y por qué no, de debate también, son muy importantes para hacer lo que plantea Juan Miguel, para tratar de proyectarnos hacia el futuro. Para mí es fundamental. Y aparte con un adicional que es, están hoy presentes personas que conozco y a las que admiro, ¿no? Jaime Savera, que nos está ayudando enormemente allá en la provincia de Buenos Aires para desarrollar un modelo diferente, muy parecido al esbozo y al gran avance que ustedes hace años han tenido. Bueno, Juan Miguel, que seguimos muy de cerca los informes que él elabora junto con su equipo, que tiene una enorme profundidad en el análisis y detecta claramente cuáles son las oportunidades de mejora, que así lo tomamos nosotros. Cuando critica a un sistema carcelario, ahí está la oportunidad de mejora. Bueno, vos también, Ana, has trabajado mucho, y otras personas, está Luis Parodi, y bueno, han logrado conformar un equipo de trabajo que lograba año tras año que vinieran distintos contingentes de argentinos para ver un modelo distinto, ¿no? Y eso, en algún sentido, en la provincia de Buenos Aires ha ido germinando y ha ido creciendo, pero por sobre todas las cosas yo lo que quiero plantearles es lo siguiente. En general en el mundo los sistemas carcelarios son muy mal vistos, en general. Tenés sistemas con más presupuesto, menos presupuesto, distintos países, pero hay una parte de la sociedad importante que siente rechazo y verbaliza y dice, de la cárcel no sale nada bueno. Y ese nada bueno es personal penitenciario, privados de libertad, por un lado. Por otra parte, bueno, esto lo profundizaba Simón Le Bon, decía que una percepción social, vos podés escribir un tratado de 10 tomos explicando con fundamentos por qué no es cierto, pero una percepción solo puede transformarse con una percepción de igual o mayor intensidad.
Con lo cual, nosotros, sobre todo muy fuertemente al inicio de la pandemia, nos dimos cuenta que realmente la crisis era una oportunidad. Y yo les quiero plantear, ¿ustedes se acuerdan en medio de la pandemia cuando en todo el mundo se decía, bueno, esto va a servir para que la humanidad reflexione? Cuando finalice la pandemia vamos a ser distintos, vamos a ser mejores. ¿Se acuerdan? ¿Cambió algo? Nada. Casi nada. Entonces, lo que planteábamos con Jaime, con nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Alac, que les mando un saludo muy especial, realmente aprovechar esa crisis, porque la fuerza está integrada por 30.000 hombres y mujeres. 40 personas eran personal esencial, fueron a trabajar porque estaban obligados, porque había que sostener el sistema carcelario, fallecieron. Un costo enorme a nivel humano. Privados de libertad, también fallecidos. El costo fue enorme. Y ahí aprendimos algo que para nosotros fue muy disruptivo, que es el impacto del diálogo en la cárcel. Siempre ustedes saben que en contexto carcelario se arma una mesa de diálogo cuando ocurre algo muy duro, muy difícil, un motín, un intento de motín, un incidente grave. El planteo en esas circunstancias fue, ¿por qué no arrancamos con el diálogo antes? Porque estábamos viendo que en Europa, que primero pegó el COVID, ya había incidentes graves en distintas cárceles de España, Italia, Francia. Y armamos mesas de diálogo, en donde el planteo era, el virus no distingue personal penitenciario y personas privadas de libertad. Afecta a todos y a sus familias por igual. Entonces ocurrió algo muy especial, que es que ni el ministro ni yo como jefe del servicio penitenciario firmamos la prohibición de visitas. Fue una decisión consensuada para protegerse a sí mismo y a sus familias y se firmaron actas. Entonces ahí interpretamos que vos podés conducir un sistema carcelario que puede ser verticalista más o menos de acuerdo al formato organizacional, pero si aperturás al diálogo, lo conducís de una manera distinta, que es siempre lo que insistía Jaime y muchos de ustedes permanentemente. Ahí tuvimos un primer esbozo de hacia dónde puede llegar un modelo que apertura al diálogo, ¿no? Y empezamos a procurar tener una actitud distinta. ¿Por qué? Porque en general, ¿qué hacen los sistemas carcelarios? Se cierran, dicen, bueno, la prensa no es justa con nosotros porque muestra lo malo. La justicia no nos ayuda como nosotros pensamos que debería ayudarnos. Nos hace recaer sobre nosotros todo el peso de la responsabilidad. Distintos ámbitos son muy críticos y eso generaba en la institución que se cierre y que piense que era una relación amigo-enemigo. Con lo cual, en ese punto, detengámonos un segundo, las instituciones se parecen mucho a las personas. ¿Por qué? Porque cuando una institución quiere proyectarse al futuro, debe hacer una autocrítica genuina de cuáles fueron los errores del pasado, o aún sin ser errores, aquellas cuestiones que son vigentes, fueron útiles en el pasado, pero que no nos sirve para enfrentar este presente muy complejo y mucho menos el futuro que es muy desafiante. Entonces ahí empezamos a decir y a generar un paradigma nuevo, dialogando con el personal, independientemente de las jerarquías. El paradigma nuestro ahora es, no que la sociedad es injusta y que no nos valora, no. La sociedad nos va a percibir distintos cuando nosotros comencemos a transformarnos. Está en nosotros. Entonces, había mucha tela para cortar, porque bueno, el techo de cristal de mujeres que no accedían a cargos jerárquicos. Cuando arrancamos, la plana no estaba integrada por ninguna mujer. Ahora, de 5 generales de las áreas principales, 4 son mujeres, con una impronta de liderazgo, de acelerar procesos de transformación increíble. Un debate que se dio y que está saldado con un plus, porque estamos hablando de una fuerza verticalista, machista, como son en general casi todos los servicios penitenciarios del mundo, casi todos. Entonces ahí empezamos a sentir que nosotros teníamos un peso de la responsabilidad, a entender que no todo es presupuesto. Obviamente, dentro de las necesidades de una sociedad está salud, está educación, hay necesidades muy prioritarias. La cárcel en general queda relegada. Pero no todo es presupuesto, o se requiere presupuesto para tratar con dignidad y con respeto a la gente, para cuidar y apoyar al personal, para desarrollar planes de carrera, para conducir con el ejemplo. Eso no es presupuesto, para trabajar en equipo. Eso implica comenzar a generar una cultura organizacional totalmente diferente. Y para eso es fundamental abrirnos al mundo. Nosotros una vez por semana o 2 aperturamos. ¿Qué significa? Tenemos videoconferencias con distintos sistemas carcelarios de la Argentina, de la región o de otras partes del mundo. Suecia, Finlandia, España, Italia, la mayor parte de los sistemas europeos. Y ahí notamos que cada sistema tiene un esbozo muy interesante en distintas cuestiones.
y nos ayuda a repensarnos, con lo cual, hoy por hoy, nuestro gran desafío como sistema carcelario es ¿cómo construimos ese futuro del que claramente nos habla Juan Miguel? Tiene que ser un futuro que rescate las cosas buenas del pasado, porque las hubo, pero que por sobre todas las cosas nos permita proyectarnos un futuro distinto, con lo cual nuestra organización tiene que tener un rasgo totalmente distintivo, diferente, que es lo más difícil, porque rescatar lo bueno del pasado es el primer reflejo del ser humano. Cuando estamos en crisis recordamos el pasado más feliz, ¿no? A veces lo potenciamos y a veces nos equivocamos porque hay cosas que no pueden ya estar vigentes, son parte del pasado. Pero no todo lo del pasado es un error, así que hay que tomarlo. Lo más difícil es proyectar la institución hacia el futuro. Y cuando decimos proyectar hacia el futuro hay que tener claro lo que dijimos de las percepciones. Si hubiera un ranking del olvido, seguramente en las sociedades sería los barrios más humildes, la cárcel, después viene el cementerio, no hay mucho más. Con lo cual, cuando discutimos modelos de sistemas carcelarios, estamos debatiendo hacia dónde queremos ir como sociedad. ¿Cuál es el impacto de las políticas públicas? Y cuando digo trato humanitario, trato respetuoso, también hay que incluir la planificación. Porque decir que los sistemas carcelarios están en crisis, como algo muy parecido a lo que decía Juan Miguel, a veces es levantar el precio de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Y porque es algo muy caótico en general. Vos para que una institución esté en crisis, primero tuvo que haber definido objetivos estratégicos, después tuvo que haber planificado para lograrlos, después tuvo que hacer un esfuerzo para transformar su cultura organizacional y después te afecta algo de afuera y estás en crisis. Pero cuando no existe nada de lo anterior, estás tratando de conducir, como decía Juan Miguel, con gran acierto, un sistema disociado, en donde cada segmento trabaja como compartimentos estancos. Oficiales por un lado, suboficiales por un lado, familiares de personas privadas de libertad por otro lado, organismos de derechos humanos, la justicia. Y todos se tiran la pelota entre sí viendo quién tiene la mayor responsabilidad. Por eso digo, integrarnos y por sobre todas las cosas, escuchar. Y Ana es muy firme, así que la voy a escuchar. Gracias, Javier, y disculpas, pero el tiempo es tirano. Jimena, Javier traía diversos elementos, aportando desde su experiencia algunas cuestiones que tienen que ver con la crisis más próxima de la pandemia, pero bueno, anteriormente caracterizábamos esta crisis que ya parece tornarse permanente en nuestro sistema. Desde tu punto de vista, desde la labor que realiza la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, ¿qué es necesario para transformar este sistema? Agradecer por la oportunidad, pero es verdad, o sea, en la vorágine cotidiana no se dan muchas instancias en las cuales uno pueda bajar un poquitito el acelere y pensar un poco. Entonces, de verdad, gracias. La pregunta con lo que tú hoy nos mandabas como para guiar esta charla decía, ¿es posible pensar en solucionar? ¿Ya es posible pensar? Sí. O sea, arranquemos de una en qué es posible pensar y que, como decía Javier, aprovechar la crisis que ya es estructural, transformarlo en una oportunidad es algo que podemos hacer autocrítica sobre lo que viene, digamos, el panorama que se viene planteando. Estamos hablando de crisis desde hace, no sé, desde que yo tengo memoria, ya estoy bastante veterana, y en términos públicos, por lo menos, desde la época de Novak, desde la venida de Novak. En el medio se sucedieron administraciones, se sucedieron políticas criminales diferentes y la crisis en sí, se sucedieron también intentos de reforma con algunas, y la crisis en sí perdura. Por lo tanto, parto uno de la base, y partimos creo de la base de la complejidad del problema, y que no se puede circunscribir únicamente a crecimiento de penas o a otros aspectos, es una combinación. Dentro de eso, para mí hay dos, digamos, constataciones fácticas que hay que poner arriba de la mesa para poder charlar. La primera es que sí hay una crisis estructural, pero sí también a lo largo de todos estos años de crisis estructural existen buenas prácticas que tienen que ser, o sea, las tenemos que tener en mente. Existen proyectos que se llevaron a cabo, bien llevados a cabo, o también pueden ser cosas aisladas, no importa, pero existen buenas prácticas. Eso es importante tenerlo en mente para tampoco ponerse en una posición paralizante por la cual todo está mal, por lo tanto no es cambiable. Dicho eso, si nos centramos como en una visión más, desde lo más humanístico, desde la persona,
también es real decir de que el sistema, en términos globales, le está fallando a la persona. Yo por lo menos creo que es algo que hay que recordar. Si nos ceñimos a lo que es propiamente la cárcel, y podemos tomar, tú citabas en tu introducción el tema particular de las mujeres, es algo que dio lugar a la primera colaboración entre la institución y el comisionado parlamentario, la unidad número 5, Cárcel de Mujeres de Montevideo y su situación, y presentamos un informe conjunto. A ver, sabemos ahí como en otras cárceles que según el aspecto que miramos, que vamos a mirar, la situación va a ser o muy preocupante como mínimo, salvo aquellas excepciones, o claramente crítica. Estamos hablando de funcionarios que están agotados, que creo que es un punto a subrayar. Hablamos de hacinamiento, hablamos de los problemas de infraestructura, hablamos de violencia institucional, hablamos de un sistema que de vuelta en la globalidad no se puede decir que rehabilite. Entonces, a partir de ahí, ¿qué se puede hacer? Me copiaste, o sea, ese gran ejercicio de realmente sentarse como Estado y como Estado de bienestar social que es el Estado uruguayo, a pensar en forma conjunta un plan nuevo, donde hay cosas que tienen que ser muy tenidas en cuenta. Bueno, el tema de las medidas alternativas es un acento que claramente, por lo menos desde nuestra perspectiva, hay que poner y ver qué formas pueden tomar esas medidas, qué seguridades pueden dar, pero también hay todo un tema de institucionalidad que coordine los servicios públicos que son necesarios para la rehabilitación, es decir, también estamos hablando de educación, estamos hablando del tema de manejo de drogas, estamos hablando del tema de salud mental, y ahí no todo sale del INR, ni todo puede salir del INR, digo, por lo tanto, alguna suerte de institucionalidad que coordine todo eso. Tal vez pensar, pero por tirar, tiro como pinceladas, el tema de una institucionalidad especializada también, y ahí capaz que en la segunda parte traería algún ejemplo. La DINALI, que está en el MIDES ahora y que es una cosa muy buena, fortalecida, pasa por ahí desde nuestro punto de vista, o sea, volver a dar institucionalidad, sentarse y pensar de vuelta el sistema en torno a acuerdos. Recordando, y ahí retomo un poquito la línea de Javier, que la persona, sea hombre o sea mujer, que está con medidas privativas de libertad o con otras medidas, pero con ejecución penal, son personas a las cuales, en cierta forma, ese estado de bienestar les falló. Son personas cuyos nombres, los que estamos en la vuelta, hay nombres que se repiten, o sea, personas cuyas historias ya conocemos desde el INAU, pasaron por el sistema de protección, después nos enteramos que abandonaron el sistema educativo, no ingresaron al trabajo formal y el mismo nombre sigue viniendo y los conocemos. Empezaron con problemas de consumo problemático de drogas, pasaron por el sistema penal juvenil y en el medio seguramente no, pero existen historias donde también las instituciones psiquiátricas los recibieron. Entonces, bueno, como para cerrar desde ese punto de vista, para mí pasa, o sea, hay que poner un acento sobre el estado de bienestar, el estado de bienestar social, las acciones afirmativas que tienen que hacerse en búsqueda de garantizar derechos, brindar oportunidades reales y, bueno, y que las penas, llegado el momento, las penas privativas o no de libertad, sean la oportunidad de ejercer esos derechos de los cuales no obligatoriamente se tuvo oportunidad antes de hacerlo. Andrea, para cerrar esta vuelta, tus comentarios a propósito de una perspectiva particular también. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo hace 20 años, bueno, acá hay otra compañera,
formamos la Asociación de Familiares de Detenidos. Y mientras que yo los escuchaba, pensaba, si tenemos conciencia, ¿a quién impacta la cárcel? Y estas medidas que se toman o no se toman, ¿de qué manera impactan? Bueno, no voy a contar ahora el largo recorrido, pero entre otras cosas, soy miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, soy la representante de Argentina en el subcomité. Y, bueno, visito muchas cárceles de la región. Y entonces me pregunto, ¿será que el sistema está en crisis solo en Uruguay? Porque en la región es calcado, es más o menos lo mismo. Entonces digo, y me encanta y me parece buenísimo porque hay otros países, sobre todo Centroamérica, que ni siquiera se está dando la posibilidad de tener esta charla. En Centroamérica la cosa es vamos a construir más cárceles, no importa cómo ni para qué, y enjaulemos. Y también creo que hoy el debate es por otro lado, que tenemos que dejar de saludarnos entre amigos y salirle a contarle a esos otros, víctimas de la inseguridad y todo eso, que mirar hacia dentro de las cárceles también es un tema de seguridad ciudadana. Si todos no nos ocupamos de pensar, bueno, ¿qué pasa que esta persona, el Estado la tuvo para sí 20 años y salió y a los 10 días volvió a cometer un delito? ¿Hay algo en el sistema que no está funcionando o estamos pensando mal la cárcel? No sé. Resumiendo, bueno, me parece algunas cosas. Por un lado, que de ninguna de las cárceles, eso de que la megacárcel y la cárcel grande ya fracasó. Una de las cosas que deberíamos pensar es en espacios más chicos y obviamente con mucho menos población. Y pensar en políticas públicas para esa población determinada. Cuando aparece la cárcel en una persona, no solo impacta al que está privado de libertad. Atrás de él siempre hay una mujer, madre, hermana, muchas veces hay hijos, y también hay todo un tema, ¿no? ¿Qué le pasa a los hijos que tienen un referente adulto privado de libertad? Cuando hablamos de esto, los niños presos con las madres. No. ¿Qué pasa en la vida de un niño que tiene que vivir con la cárcel? Y esto ya lo digo como familiar. Cuando aparece la cárcel se instala en el living de tu casa y modifica toda la dinámica familiar. Y esa dinámica familiar va a vivir en torno a la cárcel por 5, 10, 15 años. Y es más, cuando esa persona salga en libertad, le vamos a pedir a esa familia que la mantenga, que le haga un lugar en su casa y que la cuide y que la rehabilite y todo eso. Y lo que no nos estamos deteniendo a pensar, me parece, lo primero es, bueno, ¿y quiénes pueblan la cárcel? ¿Cómo es que llegaron ahí esas personas? ¿Qué es lo que pasó en estas historias de vida? Bien dijeron acá, ya pasaron por el, no sé, INAU, capaz que me confundo, pero todos los, digamos, la cárcel es la única institución del Estado que te agarra así como estás sin discriminación. Cuando ibas a la escuela y te portabas mal o no sé qué, la escuela te dejaba afuera. Ahora la cárcel te agarra así, malo, feo, y te agarra. Te tiene para así y te da todo, porque necesitas prender un cigarrillo, necesitas que venga el encargado, te abra la celda. Digo, el Estado está plenamente ahí. Entonces, la pregunta es, ¿y qué es lo que el Estado está brindando en esos espacios? Y ahí, no sé, estamos, y creer y hacernos creer que porque abrimos más cárceles o porque subimos el índice, porque tenemos más gente presa, todos vamos a estar más seguros, eso es mentira, lo marca el índice de reincidencia. ¿Cómo puede ser que después que una persona, digamos, estuvo presa tanto tiempo, los índices de reincidencia no se modifican? Quiere decir que penas más altas no asustan a nadie y es ahí donde habría que pensar otras cosas. Y una de las cosas que, digamos, para mí es muy incipiente, pero
que habría que pensar, para mí que también el abordaje es territorial. Yo armé hace varios años en un municipio de la provincia de Buenos Aires una dirección de acompañamiento, no es que la armé yo estuve como directora, pero fue la decisión política de un intendente que quiso, ahora hay 5 direcciones en la provincia, ¿no?, que aceptó hacerlo. ¿Por qué? Es de acompañamiento a personas privadas de libertad y sus familias. ¿Pero por qué la familia es clave? Porque son familias de los barrios más pobres que están atravesadas por algún dispositivo municipal. Los pibes van a la escuela pública, a la escuela del barrio, son atendidos en la salita, van a buscar el bolsón. Y son familias que si nosotros las acompañamos, podemos ir acompañando todo ese proceso de privación de libertad del hijo, del marido, qué sé yo, y podemos también prepararnos para recibirlos cuando vuelven. No se puede, para mí las políticas de pregreso, digamos, no funcionan desde una oficina central, son territoriales. El barrio sabe, conoce a esa persona que se fue y a esa persona que va a volver. Y es con la comunidad. Porque si la comunidad no lo va a recibir, lo que lo va a recibir es el pibe de la esquina, el grupo de no sé qué, los que van a hablar su mismo lenguaje, con esos que ya está acostumbrado a hablar y el contacto que tiene en la cárcel, y va a volver al único lugar en donde se supo contenido. Y otro tema que me parece que no en la región, que no se está pensando, y cuando digo quiénes pueblan la cárcel, esos pibes que llegan a la cárcel, que están 3 días recién llegados en la alcaldía de tribunales, en un estado deplorable, que no saben ni por qué hicieron ni por qué están ahí. Cuando se los indaga, la verdad que me parece, bueno, eso me parece también una violación gravísima a los derechos humanos, porque estaban tan dados vuelta que no sabían ni lo que hicieron. Y no estamos pensando en un espacio para trabajar estos temas. Muchas gracias, Andrea. Vamos a introducir entonces la segunda pregunta para finalizar este tramo del primer panel respecto de algunos elementos que trajeron aquí y también qué nos dice la experiencia internacional, ¿verdad? Es decir, cuáles son las principales razones que han llevado a algunos países a pensar en la necesidad de revertir este fenómeno de encarcelamiento masivo, ¿verdad? Y en este sentido, bueno, Juan Miguel ha traído algunas experiencias, se ha debatido en los últimos años, hay cuestiones de índole legal, hay que son fundamentalmente ancladas en la política criminal, hay cuestiones también de las políticas de protección social en su nivel más amplio y en cómo el Estado debería prevenir, ¿verdad?, la posibilidad de la futura conducta delictiva. Hay cuestiones que tienen que ver con el egreso, como planteaba Andrea, y el acompañamiento necesario que deben tener las personas en el periodo más crítico, que es inmediatamente que vuelven a la comunidad, ¿verdad? Y también hay cuestiones de institucionalidad. En este sentido, ¿qué elementos les parece que podríamos traer a modo, no de ejemplo, pero sí capaz que inspirador, para poder pensar en esta necesidad de transformación que nos permita superar esta crisis estructural? Tantas cosas para decir, pero creo que hemos tratado en nuestra oficina siempre de ser una oficina abierta a las experiencias del mundo, de ser un espacio atlántico, sea abierto a lo que pasa en otros lados, pero conocemos algunas cosas, no todas. Tratando de poner en común los lugares que yo he visto o leído de que se han producido transformaciones importantes, yo creo que, en primer lugar, un liderazgo político fuerte con el tema, ¿no? Estos temas no nacen de abajo hacia arriba. Yo nunca vi en una proclama, por ejemplo, del PIT-CNT que se haya incluido, creo que una vez hubo en un acto que algo salió en una de las plataformas, pero nunca
y son largas las plataformas del PIT-CNT. Yo nunca vi que hablara de rehabilitación para los presos, un sistema penitenciario adecuado, etcétera, etcétera. Hablando con políticos de distintos partidos, me dicen que no les es fácil explicar en sus comités o en los actos que van a dedicar ingentes recursos para un sistema penitenciario diferente. Entonces yo creo que se requiere un liderazgo muy fuerte porque por un lado el sistema político refleja obviamente lo que quiere la ciudadanía, pero también mira hacia el horizonte y puede o conservar, retrotraer las situaciones o progresar, reformar, soñar y acercarse hacia utopías. Y yo creo que allí hay un rol muy importante del sistema político. Junto a eso y de la mano, la evidencia científica, los datos, porque no alcanza solamente con buena voluntad. A mí me preocupa a veces que estos temas, justamente porque la desesperación que nos generan, a veces elaboramos como un relato demasiado facilista, de que se necesita, bueno, un poco de buena voluntad y un poco de buena onda con los presos, y si hay un poco de educación, en vez de volver a tener reincidencia, se van a insertar en la sociedad. Y el tema de la rehabilitación y la reeducación y del manejo de la sanción penal nos coloca en las fronteras de la naturaleza humana, en la frontera de a veces los comportamientos más complejos y más difíciles. Quien llega a una infracción, quien llega a prometerle un daño a otra persona del tipo que sea, tiene por supuesto detrás toda una trayectoria muy compleja. Probablemente no sea una decisión fría, libre y etérea, sino fuertemente condicionada por el embarazo, por los meses de vida, por cómo se pudo realizar su cableado neuronal y cómo pudo desarrollar su capacidad de empatía, etcétera, etcétera. Pero trabajar sobre eso es complejo y requiere una aproximación técnica muy, muy importante. Y uno de los problemas que ha tenido el Uruguay, que creo yo que las cosas que explica por qué se le escapó al Uruguay la tortuga, por qué cuando vienen gente de otros países y visitan nuestras cárceles, dice, no todas, porque hay cosas muy, muy buenas que se han hecho y que se hacen en Uruguay, en distintas unidades, con enorme sacrificio. Acá hay mucha gente, yo también trabajé en una cárcel en un momento, o sea que yo también me siento penitenciario. Creo que también ahí hay un discurso que hay que reelaborar. Yo creo en la criminología crítica y con todo respeto a los amigos argentinos, pero el pensamiento zafaroniano y el abolicionismo de que todas las cárceles son malas y que no se puede educar en las cárceles, terminó generando una especie de desprecio al trabajo social y reeducativo en ese tipo de instituciones. Pero bueno, más allá de eso lo que voy es que nos faltó acumulación y nos faltó evidencia. A la prueba me remito que el primer estudio de reincidencia que se ha hecho es algo totalmente novedoso que se ha hecho hace pocas semanas y Uruguay no lo tenía y navegó a ciegas durante mucho tiempo. Ha habido una falta de acumulación de información, de sistemas de información, acumulación de actores, de debates y sobre todo de poder demostrar muchas cosas que percibimos como evidentes, pero que hay que demostrarlas y ayudar a ese liderazgo. ¿Estamos mejor o estamos peor? Si yo recuerdo la visita con Manfred, la respuesta es rarísima lo que le voy a decir, pero estamos mejor, pero estamos peor. ¿Cómo explico esto? Estamos mejor porque hubo una reforma a partir de 2010 que generó muchas cosas que insólitamente el Uruguay no tenía en 2010, como es educación secundaria en las cárceles, un servicio de salud público, etcétera, etcétera. Esa obra no fue acabada, no pudo desarrollarse del todo, y en Uruguay, en todos los quinquenios de gobierno, salvo en el segundo gobierno democrático, hubo un aumento desde el 18 y el 30% de personas privadas de libertad. No voy a ir a cada administración, porque cada administración fueron creciendo, y esta también va a crecer en un entorno de un 20 y pico % la población privada de libertad. Entonces, estamos mejor porque hay una estructura que antes no había, porque hay unos programas que antes no había, porque hay un desarrollo institucional como el INR que antes no existía, hay algunas normas que obligan a, por ejemplo, que haya educación en cárceles, salud, etcétera, etcétera, en absoluto no del todo cumplidas, pero tenemos más gente presa, mucha más gente presa.
y mucha más gente presa en los lugares que están peor. Y no tenemos más recursos. Por eso nosotros en el informe 2022 ustedes podrán ver que lamentablemente, pese a todos los esfuerzos y la proactividad que ha tenido la Administración Penitenciaria y a las muy buenas cosas que se han hecho, que se siguen haciendo en Punta Rieles, Polo Industrial, Salto, Tacuarembó, el nuevo rol del MIDES, etcétera, etcétera, no se logra revertir la situación. ¿Por qué? Porque hay más gente y en los peores lugares. Entonces los datos siguen dando que mejoró aquello que estaba mejor, o sea, lo que estábamos en luz verde en el semáforo mejoró, pero también aumentó lo que estaba en rojo y disminuyó lo que estaba más o menos. Entonces el debate entre punitivos y reeducativos tampoco es correcto. Creo, mejor dicho, yo creo que son dos dimensiones atendibles, pero que va más allá, porque tiene que ver con que tenemos también mucha infracción y tenemos muchos delitos, tenemos el impacto de las adicciones, del narcotráfico y del crimen organizado. Entonces hay que buscar un equilibrio que supere esa simplificación del debate y que diga, bueno, la cárcel también es una expresión de lo que no hemos logrado terminar de hacer, que es ser un país desarrollado y de lograr superar esos 300 y pico mil de personas que viven en pobreza, el alto porcentaje de niños que nacen en la pobreza, que son parte de esa población, y tener un sistema educativo que no logra retener a los adolescentes en las aulas y los jóvenes adolescentes se van del sistema educativo y son lo que después encontramos en nuestros sistemas. Entonces yo creo que liderazgos, acuerdos y evidencia creo que son el menú para llegar a sistemas en los cuales podamos ver esas cosas que nos maravillan cuando la vemos, por ejemplo, en España, en los países nórdicos, insólitamente en Texas, a quien tenemos identificado con el estado de la pena de muerte, pero encontramos que es posible transformar, que es posible otra realidad y que hay que superar y tener mucho cuidado de que todos habrán escuchado esta frase que nos dicen a todos los que trabajamos en esos temas, eso no lo arregla nadie, eso no se arregla más, sí, eso es un desastre, eso es espantoso. Y no es así, no es así. Porque hay muchas cosas buenas que se hacen, muchas cosas que se van transformando, nos falta tener un sistema, un modelo diferente, estable y que funcione institucionalmente y no a impulsos de personas, de momentos, de situaciones y que quede en automático generando ciudadanía. ¿Qué puedo decir del contexto internacional? Yo este año estuve recorriendo, después de muchos Zoom que hicimos con distintos países de Europa, ya lo nombré, agrego Reino Unido, Gales, Inglaterra. Estuvimos en España tomando contacto con el Sistema General de España y con el de Cataluña. Nos interesaba especialmente porque ellos nos habían apoyado de una manera muy franca y muy colaborativa para desarrollar nuestro nuevo plan de estudios para los oficiales que integran la fuerza, que ya los tenemos aprobado por Educación y va a estar vigente a partir del año que viene. Entonces tomamos contacto con el Sistema General de España, me reuní con las autoridades, ellos hicieron una inversión muy importante en cárceles en la década del 90, son cárceles que no están sobrepobladas, tienen una cantidad de 40.000 personas privadas de libertad y 70.000 con distintos dispositivos de morigeración. Han ido con el correr del tiempo, ¿no? Avanzando mucho en el control de la tecnología para delitos no graves. Tienen una tasa de encarcelamiento de 100 personas privadas de libertad cada 100.000. ¿no? Cataluña destaco muy especialmente a la licenciada Paula Montero, que nos recibió junto con toda la plana mayor, un desarrollo muy interesante. Cataluña tiene 7.500 personas privadas de libertad, de las cuales el 50% son extranjeros. Ahí hay una cuestión de política migratoria que están intentando regular y ver cómo abordan esa temática. Y tienen un desarrollo de una empresa estatal que se ocupa de dar trabajo y capacitación en las áreas de la unidad que requieren ese tipo de capacitación. La cocina, maestranza, lavandería y demás. A mí se me ocurrió preguntarles hace cuánto tiempo, porque me decía, bajamos 15 puntos la reincidencia o el reingreso al sistema en los últimos 10 años. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Contame cómo... Bueno, me mostraron el esquema organizacional de esa empresa que es estatal y cuando le pregunto, ¿hace cuánto lo están trabajando? Me dijo, hace 21 años. Lo vienen trabajando de una manera planificada, seria, ¿no? Y un poco, como decía Andrea, que creo que es muy interesante, cómo conseguir presupuesto entendiendo la complejidad del problema. Claramente el impacto en materia de seguridad. Vos invertís en cárceles, evitás muertos, evitás heridos, integrás más a la sociedad. Desde ahí, nosotros tuvimos presupuesto para desarrollar polos industriales, que el ejemplo era el de ustedes, por supuesto. El polo industrial de la 1 de Olmos, estamos hablando de una cárcel modelo Sin-Sin,
De 1939, 2.700 personas privadas de libertad, 450 trabajando en una planta textil de 150 máquinas de última generación, 2 turnos de trabajo. Increíble. 450 trabajando, 300 en la primaria, 300 en la secundaria, 200 estudios universitarios. No solo bajamos 20 puntos del reingreso de personas al sistema, de los que salen en libertad a los que vuelven. La primera vez en la historia que la provincia de Buenos Aires lo baja, y ustedes saben el contexto crítico que estamos viviendo en nuestro país a nivel económico y demás. Lo estamos bajando, increíble. Bueno, y aparte bajó dramáticamente la violencia. ¿Por qué? Y porque todos entienden que hacer algo productivo te sirve para tener un mejor legajo, te reinsertás, bueno, y aparte cobrás por tu trabajo. Ese es el modelo que estamos impulsando, que vimos en Cataluña y que vimos acá también. Lo que dice siempre Jaime, cambiar el concepto de vieja unidad carcelaria y que sean centros de trabajo y reinserción. La sociedad nos pide que el privado de libertad trabaje y estudie. Se puede lograr. ¿Cómo no vamos a poder lograr que 50.000 personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires trabajen y estudien? No, vale que sí. Hay que planificarlo. Ahí aprendí algo muy interesante que en mis recorridas acá, que cuando Jaime hablaba del amor, a mí me sonaba medio light, le quiero decir la verdad. Una persona dura, ¿no? De trinchera, la vida me ha golpeado muchísimo. Pero claro, apenas empezó a trabajar con nosotros allá en Buenos Aires, dice, bueno, pará, acá hay que empezar a medir. Acá hay que medir el impacto de las políticas públicas. Si vos invertís tanto, hay que empezar a medir y no podés medir vos mismo. Te tienen que medir. Por eso esta medición de la baja de la reincidencia la hace una universidad nacional muy prestigiosa. Con lo cual, no es solo el trato humanitario, que primero es un imperativo constitucional, no se discute. Después, por ser buena persona. Pero aparte de todo, a eso hay que sumarle una rigurosa planificación, hay que sumarle un control de gestión y hay que sumarle el debate que ustedes planteaban de manera muy interesante, hacia dónde vamos. Los sistemas carcelarios del mundo tienen que salir de la queja y tienen que tener una agenda. ¿Cómo? 3 o 4 objetivos estratégicos que le puedan plantear a la legislatura y que todo el arco político diga, bueno, yo estoy de acuerdo con esto. Ese objetivo estratégico no. Cuando vos pones trabajo, vamos a estar todos de acuerdo. Cuando vos pones capacitación, no. Un objetivo estratégico, ¿no? Lo que es el cuidado del personal. Cuidado del personal. Tiene que ser un objetivo estratégico. ¿Ustedes conocen a algún grupo humano que cumple objetivos, trabaje bien y esté motivado cuando no le das nada y le pedís todo y se desgastan año tras año? Es imposible. Por eso yo quisiera, para finalizar, agradecerles, y esto no es formal, se lo agradezco de corazón, porque en cada visita que hemos hecho hemos encontrado personas muy humildes, que fueron muy abiertas y generosas con nosotros. Quiero recordar muy especialmente a nuestro querido amigo Mario Giuliano. Lo recuerdo con una profunda emoción. Era una persona distinta, buscaba superar la grieta, unirnos, entender que el diálogo no es solo una herramienta, es importante. Eso, es una predisposición espiritual. ¿A qué? A entender que el otro tiene toda una parte de la verdad y que si aperturamos al diálogo, seguro como sociedad vamos a encontrar un destino diferente al que tenemos. Por eso quiero agradecerles y pedirle especialmente, primero agradecer a la organización que me han tenido una paciencia terrible, mensaje de WhatsApp, bueno, 1000 consultas hice, y pedirles a la organización que cada uno de ustedes que quiera visitar Buenos Aires, si andan con algo de tiempo, puedan visitar nuestras cárceles y ver. Nos va a servir su visión, su crítica constructiva, nos va a dar impulso para seguir trabajando, que ustedes sepan que gran parte de lo que sembraron ha crecido en otros países. Yo estoy convencido que Uruguay, que tiene un capital humano extraordinario, está llamada a liderar nuestra querida América del Sur, nuestra patria grande. Por eso les agradezco humildemente que nos hayan sido tan generosos con nosotros y que sepan que las puertas van a estar abiertas, al igual que ustedes nos han recibido siempre y nos han tratado también. Me acuerdo en una visita, la primera vez que lo vine a ver a Jaime en Aledinal y estaba a cargo, le traje un equipo de mate, hecho por los privados de libertad, de cuero, impecable, qué sé yo. Bueno, lo doy en la mesa, fue un día, varios días infatigables, no me ofrecían ningún mate. Entonces yo le digo, Jaime, ¿vos sos uruguayo? Sí, ¿cómo decís eso? No me ofrecen ningún mate. No, pero hay que caminar, hay que ver, hay que ver. Y esa imagen me quedó siempre a mí. Funcionarios, hombres y mujeres comprometidos, Ana también tan generosa que me ha recibido en su momento, transmitiendo ideas, propuestas, sugerencias, con una gran humildad. Yo les agradezco de corazón. Muchísimas gracias. Yo retomaría por el lado de lo que charlaba Andrea, lo hablaba respecto a la preparación del retorno, pero yo lo diría también para el antes, el tema de la prevención. Es decir,
el trabajo que se puede hacer a nivel de la educación, el trabajo que se puede hacer en la comunidad, el acompañamiento que puede haber para esto de que surjan oportunidades para las personas. Eso por un lado. Por otro lado, en esto de experiencia internacional, hay una experiencia nacional, salvando las distancias, que son muchas, pero de todas maneras que me gustaría citar, que es el INISA, o sea, penal juvenil, con todas las críticas que puede tener, desde el punto de vista tanto sea administrativo, desde mi modesta opinión, ¿no? Administrativo, como el resultado progresivo a lo largo de años que viene logrando de colocar el contenido socioeducativo en la medida, o sea, realmente un contenido socioeducativo, por supuesto con sus mejoras, sus subidas y sus bajadas, pero creo que es una experiencia que capaz que deberíamos de mirar un poquitito más cerca, que tiene también sus bemoles, claro está. Y después, respecto a lo que decía Javier, de tener una agenda con objetivos, es sin lugar a dudas así. Para mí, creo que pasa por eso también que decía Juan Miguel, parece que estuviera haciendo el resumen final, pero es que de verdad es el liderazgo, o sea, un liderazgo fuerte como para poder superar aparte también las diferencias partidarias que pueda haber, un liderazgo fuerte basado en evidencia y con objetivos, o sea, tratar de encontrar un nuevo norte. Y después yo recuperaría, porque sobre todo el señor en su momento me lo vendió muy bien, la experiencia de Texas y todo lo que tiene que ver con las medidas alternativas y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que pueden llegar a ser en cuanto a acompañamiento. Porque no todo tampoco se le puede pedir al Estado. Entonces, una sociedad civil, si pensamos en medidas alternativas que ha de ser fortalecida, a ver, es una tarea muy particular y una fuerte responsabilidad la de hacer un seguimiento junto con. Entonces, bueno, el fortalecimiento de las ONGs y su participación en lo que puede ser un modelo en el cual la privación de libertad es un hecho que no va a desaparecer y que va a seguir existiendo, pero donde se le sumen medidas alternativas cada vez más en un ámbito más fuerte. Tomando el ejemplo de Texas, lo que decía en su momento, lo que trajo Juan Miguel. Y por ahí, me quedaría francamente por ahí. Muchas gracias, Jimena. Andrea, para cerrar esta última ronda, vos hablabas de la importancia de dialogar entre quienes opinamos diferentes, ¿verdad? Para, de alguna forma, arribar a esta síntesis imprescindible de poder imprimirle una dirección alternativa a un sistema que, de alguna forma, no logra cumplir con los objetivos o con el encargo social que se le ha asignado. En ese sentido, ¿qué podés contarnos de tu experiencia y qué puedes aportar al proceso uruguayo como para que justamente este tipo de instancias en las que intentamos debatir, en las que intentamos intercambiar puntos de vista, cobren un vigor interesante como para poder generar esa política de Estado que estamos necesitando? Una de las cosas en las que me quedé pensando, esto de experiencias internacionales. Yo les aseguro que visitando una cárcel de Madagascar, yo no entendía nada, pero porque son culturalmente distintas, porque son sociedades distintas. Lo que él cuenta de Barcelona tiene otros temas, pero es cierto lo que vos decís de Barcelona. También es cierto que cuando pensás la frialdad con la que se maneja el servicio penitenciario no es la misma, porque no es la misma frialdad de nuestro sistema latinoamericano. En Italia hay una experiencia interesante para mujeres privadas de libertad embarazadas o con niños, que están fuera de la cárcel, están en casas. Y quienes las acompañan, bueno, hay una ONG específica que acompaña esos procesos. Ahora, ¿quiénes son estas mujeres? La mayoría migrantes. ¿Y qué le pasa? Están por políticas de drogas, no pueden fijar domicilio, entonces viven en esa casa. Que también
yo creo, otra también, propuesta interesante, ¿qué es esa casa? Bueno, esa casa era una casa que se la tomaron a la mafia. El Estado italiano, cuando recupera estas casas, quintas, ¿no?, le pregunta a la comunidad, ¿qué quiere que hagamos? ¿Una biblioteca, un jardín de infantes o un espacio para que vengan mujeres privadas de libertad con niños? No sé, en Argentina, en donde preguntas eso, poneme un pelotero, cualquier cosa, pero estas mujeres ponémela lejos. Sin embargo, hay una sociedad que entendió que había que hacer algo con eso y que estaba bueno acompañar y toleró que vivan en el mismo barrio. No sé, yo creo que por lo menos en Argentina estamos lejos de eso. Y estamos lejos porque el que quiere que se pudran en la cárcel, y vos le vas a explicar una y otra, y el que no quiere escuchar, no va a escuchar. Pero hay un largo camino en el medio que la gente te dice, pero ¿en serio pasa eso? Yo no sabía. Pero ¿en serio que en la cárcel no estudia el que no quiere? No, te aseguro, por lo menos en Argentina no. No estudian porque no hay aulas, porque no hay docentes, porque, no sé, entran 20 en un aula y hay 60 que se quedan. Ah, pero ¿en serio? Bueno, es eso lo que hay que empezar a querer ver, y no para criticar, sino para proponer. Perdón, yo tengo que decirlo porque Varela es un lugar de la provincia de Buenos Aires, es un complejo penitenciario muy grande. Desde la puerta de entrada hasta la última cárcel, yo no sé, pero son 3, 4 cuadras, que todos los días el personal tiene que caminar abajo de la lluvia, sin ningún techo, en el medio para llegar al último pabellón. Lo mismo los docentes que van a dar clases, lo mismo las familias que van a visitar con niños. Entonces, si no entendemos eso y diseñamos estos lugares sin pensar cuál va a ser el trabajo, digamos, cómo va a ser la calidad de trabajo de las personas que van a trabajar ahí adentro, cómo se formaron, no llegan los jueces, no llegan los defensores, no llega nada porque todo es lejos, en el medio de la nada. Entonces, mucha puerta, mucha cosa. También es esto, ¿no?, que uno explica al común de la gente. No es tan fácil. En la cárcel todo está mediado por la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Un candado, otro candado, otro candado. Entonces, ni para el privado de libertad acceder a la salud, ni para el médico poder atender a su paciente porque necesita del encargado, del primer portón, de la segunda reja. Todo se complica. Y todo se complica, bueno, a lo mejor, sueño. Si se avanza con todas estas cuestiones de la seguridad tecnológica, capaz que a lo mejor, o sea, a lo mejor un dron o qué sé yo, y podamos liberar un poco la capacidad humana para dedicarse a lo que tiene que dedicarse, que es formarse, porque es esto, no romanticemos la cárcel, hay que llegar a la cárcel. Y una vez de haber vivido, hay que poder vivir con eso, no cualquiera. Bueno, sí, si te toca vivir en un barrio pobre en Argentina, posiblemente, pero digo, no es sencillo, y no es sencillo después de que alguien vivió en un clima de tanta violencia, volver. La vuelta a casa todo el mundo la romantiza y se cree que es maravillosa. Puedo hablar largo y tendido de eso. Es muy, muy compleja. No hay personal especializado que esté pensando, estudiando cómo, de qué manera. Y en el mundo casi tampoco, ¿eh? Lo que pasa es que los delitos del, llamémoslo, primer mundo, son diferentes a los nuestros. Vos no tenés al pibe del barrio pobre que no tiene agua, que no tiene salud, que nunca tuvo nada, porque el estándar de vida de Finlandia es totalmente distinto al nuestro. Muchísimas gracias. Disculpen que he tenido que ser tirana en la medición de los tiempos, pero tenemos 2 paneles más. Tenemos 2 preguntas que han llegado. Les voy a pedir, por favor, a Juan Miguel, a Jimena, a Javier y a Andrea que puedan responder, pero así, flash.
La primera me parece interesante traerla y seguramente vamos a retomarla en los siguientes paneles porque consultan sobre, en realidad hay más de 2 preguntas, me quedé con el figurín atrasado, con el capítulo anterior. Con la iniciativa de sacar al Instituto Nacional de Rehabilitación de la órbita del Ministerio del Interior. Hay diversos proyectos de ley, diversas iniciativas que han intentado crear la posibilidad de un organismo descentralizado, pero dice aquí la persona que consulta, estas iniciativas descansan en algún cajón, pese a que todos los sectores políticos comparten la idea, al menos en el discurso. ¿Qué es lo que impide, desde su punto de vista, que esto se concrete? No lo sé, si lo supiera estaría trabajando sobre eso. Creo que quizás esa acumulación y esa fuerza para trabajar con el tema y empujarlo, no sé, la verdad que no creo que quizás acuerdos. Ojalá sea un tema que se logre con el próximo cambio de legislatura y de administración, acuerdos creo que hoy es bastante un punto común, ¿no? La idea de una nueva institucionalidad y que ese organismo tiene que tener autonomía, una voz fuerte a nivel presupuestal, una voz fuerte a nivel de formulación de sus planes, tener otro organigrama, otra capacidad de relacionarse con los demás organismos y ministerios, quizás un Ministerio de Justicia. Uruguay sigue siendo una rareza porque no lo tiene, con lo cual tenemos el sistema dentro del Ministerio de Seguridad Pública que le quita fuerza. No lo sé, ojalá que se pueda esclarecer. Hay una consulta si el Ministerio del Interior y la Fuerza Policial son los agentes indicados para recibir e incluir a quienes delinquen, según el modelo que se ha planteado en este panel. ¿Alguien que quiera responder? Veo que arrancamos con las preguntas fáciles, ¿no? Qué compleja pregunta. No, pero muy interesante. Yo creo que el sector público tiene que tomar buenas prácticas del sector privado, en donde es raro que una empresa mantenga su modelo de estructura organizacional más allá de 1 año y medio, 2, máximo. Independientemente, digo, del ministerio, del área de la que dependa, voy a dar un ejemplo. El Servicio Penitenciario Bonaerense depende de una subsecretaría de política penitenciaria que depende del ministro. Se creó una subsecretaría de inclusión y ahora estamos por crear, que ya en breve se aprueba. Vieron que las cárceles en general en el mundo tienen una dirección y 3 áreas básicamente. La parte de seguridad, la parte tratamental y la parte administrativa. Bueno, va a haber una cuarta subdirección de cada unidad que es de inclusión, que va a ser algo que se dijo acá en el panel. Contacto con los municipios, tienen listado de las personas que van a salir en libertad, el municipio los está capacitando, como está pasando en muchos municipios, y luego lo espera afuera con cooperativas, propuestas de trabajo ya capacitados. Eso es uno de los fundamentos, junto con los polos industriales, por el que bajó sustancialmente el nivel de reincidencia o reingreso al sistema. Pero digo, el debate de la estructura organizacional es un debate que prácticamente cada año, año y medio nos lo tenemos que dar, y a veces hay elementos de cada estructura que deben ser modificados de acuerdo a nuevas necesidades. Y digo, para tenerlo bien presente, en el mundo las estructuras son cada vez más horizontales. Los ámbitos de seguridad y de defensa son los únicos que van quedando piramidales en el mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es el único fundamento? Cuando una orden no se cumple o cuando se cumple mal, hay heridos y muertos porque se maneja el riesgo. Ahora, cuando hay que definir hacia dónde vamos, hay que aperturar el diálogo con todo el personal, hay que discutir, porque esta propuesta de cuarta subdirección de inclusión salió del propio personal, donde decían, bueno, estamos trabajando mucho, estamos mejorando la matrícula en educación, y nuestro personal que está en esos ámbitos, que antiguamente lo más importante era seguridad y vos ascendías, y esto era más soft o light, como dicen los pibes ahora. ¿Qué plan de carrera tenemos? Entonces vos con una subdirección más en cada unidad le estás dando un impulso organizacional enorme a la transformación cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y la última pregunta que vamos a responder, que está directamente relacionada un poco con esto que traes, preguntan si hay algún estudio que recomiende cada cuántos años se tiene que cambiar de los cargos a las personas que ocupan espacios de poder en las políticas y prácticas que inciden en el sistema penitenciario. Dice, tengo la sensación de que están siempre las mismas personas repitiendo las mismas prácticas y que se da poco espacio a generaciones y nuevos liderazgos. Los cargos, en general, en Uruguay tenemos una rotación
vinculada a la rotación política de las elecciones. También hay áreas en las cuales no hay gente que se repite y bueno, basta leer Gerardo Caetano en los primeros años de cuando en Uruguay había una especie de sistema político que iba rotando y eran los que iban ocupando los mandos de poder y no le fue mal al Uruguay en eso, porque Uruguay tuvo una cierta autonomía, el sistema político fue una peculiaridad en América Latina. Uruguay no tuvo un sistema político que fuera expresión de la oligarquía, de los potentados de la industria, de la tierra o de los minerales. El sistema político eran los hijos de los patricios que trabajaban en el Estado. Por lo tanto, a principios del siglo XX se pueden hacer una cantidad de reformas porque el sistema político como tal no obedecía a las estructuras productivas, sino que tenía una cierta autonomía. No sé, la verdad que me supera la pregunta, no sé, que tiene que haber renovación, sin duda, que tiene que haber unas continuidades, sin duda. ¿Cuál es el punto justo? No sé, en el medio está la verdad, decían los griegos. Muchísimas gracias. La renovación sería necesaria. Sí, quizás también es interesante también en el medio de la discusión en un país donde, bueno, venimos de alguna forma tratando de lidiar con el fenómeno de incluir en los liderazgos también a las juventudes, ¿verdad? De alguna manera la renovación, la posibilidad de que nuevos talentos, ¿sí? Asuman liderazgos interesantes también. Muchas gracias, han sido más que amables.